Mis queridos camaradas, buen día a todos. Seguramente todos ustedes han oído hablar de los templarios, esos monjes guerreros legendarios que defendían a los peregrinos en su viaje a Jerusalén. Hoy en día, su mera existencia alimenta numerosos mitos, ya sea sobre su famoso tesoro supuestamente escondido cerca del castillo de Gaíses, o la terrible maldición que el último de los templarios soltó en la hoguera, según rumores bastante ventosos y malolientes, que condujeron, según se dice, a la muerte de varios reyes y nobles. Pero hoy nos centraremos en algo más terrenal pero que aún está sujeto a controversia, el fin de los templarios y el famoso juicio que llevó a su líder de la época, Jacques de Molay, a perecer en las llamas. No voy a repasar aquí la historia de los templarios, les insto encarecidamente a ver mi vídeo sobre la comandancia templaria de Arval que enlazaré en la descripción, donde exploro el funcionamiento de una comandancia, por lo tanto, el papel de los templarios. Lo que deben saber para este vídeo es que los templarios son un orden muy poderoso en el siglo XIII y dependen directamente de la Iglesia. Tienen numerosas comandancias en todo el territorio, que sirven como lugares de formación para los templarios y los caballeros, ya que no todos los templarios son caballeros. Estos soldados de Dios operan principalmente en la ruta de Jerusalén y pueden dar una mano durante las cruzadas. Sin embargo, el poder de los templarios comienza a declinar a partir de 1291, con la caída de San Juan de Acre, que cae en manos de los musulmanes. Al perder la Tierra Santa, la razón de ser de los templarios, la protección de bienes y personas que se dirigían a la Tierra Santa, ya no existe. Entonces se trasladan a Chipre y llevan una vida tranquila, participando en conflictos aquí y allá. Se podría decir que, a partir del final del siglo XIII, los templarios son solo la sombra de lo que fueron en su momento, pero siguen siendo una fuerza militar significativa para la cristiandad. Sin embargo, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, llevará a cabo una de las detenciones más importantes de la historia el viernes 13 de octubre de 1307. Cientos de templarios son arrestados y comienza un largo juicio para destruir definitivamente este orden. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. Es una muy buena pregunta, ya que es precisamente uno de los puntos en los que muchos historiadores han debatido, y yo aquí les presentaré principalmente los análisis de Alain de Murger, que es uno de los expertos más destacados en el tema. Algunos dicen que Felipe IV el Hermoso ve con muy malos ojos a los templarios porque son poseedores de una inmensa fortuna y podrían representar un poder que se opondría al suyo. De hecho, Felipe el Hermoso se enfrenta a los banqueros lombardos y luego a los judíos antes de decidir el destino de los templarios, como si quisiera consolidar su posición. Pero aquí podemos cuestionar esta teoría ya que el famoso tesoro de los templarios a menudo se gastaba muy rápidamente. Sí, son ricos, pero gastan su dinero en comprar tierras que generarán ingresos porque tienen costos operativos bastante altos y el dinero ganado se reinvierte la mayor parte del tiempo en alimentos y equipo militar. Otra teoría sería decir que la fuerza militar que representan los templarios podría asustar al rey de Francia. Sí, también aquí no podemos negarlo, los templarios son muchos, varios miles de hombres. Pero la mayoría están en Chipre o dispersos por toda Europa, no es realmente un ejército unido que esté esperando no sé por qué razón invadir el reino de Francia. De hecho, en ese momento en Francia apenas hay 600 templarios para 60 caballeros, lo cual no es enorme. En cambio, existían varios órdenes similares a los templarios, y todos juntos, empezaba a haber bastantes guerreros que podían servir a la causa del Papa. También se puede escuchar que Felipe habría contraído deudas con los templarios y destruir el orden simplemente le permitiría borrar esa deuda sin demasiados problemas. ¿Por qué no? Admito que no he profundizado mucho en esa pista. Pero lo más probable es que los templarios, de hecho, no hubieran hecho nada en absoluto. Simplemente fueron víctimas colaterales de un enfrentamiento mucho más profundo entre la Iglesia y el Reino de Francia. De hecho, en 1303, Felipe el Hermoso choca bastante violentamente con el Papa Bonifacio VIII porque no comparten exactamente la misma visión del poder. Para simplificar, Bonifacio VIII es el líder de la cristiandad, por lo tanto, dado que todas las grandes potencias europeas son cristianas, su fe las une y Bonifacio, como papa, debe tener una influencia significativa en los reinos y potencialmente puede mandar al diablo a un rey si le apetece. Por otro lado, Felipe el Hermoso, rey de Francia, no quiere que el papa intervenga en sus asuntos. Lo encuentra demasiado entrometido y simplemente desea tener control total sobre su territorio y sus súbditos. De hecho, lo que quiere Felipe es ser al mismo tiempo rey y papa en su reino y centralizar el poder alrededor de su persona. Bueno, se lo resumo rápidamente, claro está que es un poco más complejo, pero da lugar a situaciones cómicas donde Felipe el Hermoso convoca a un consejo para intentar declarar hereje al papa y destituirlo, mientras que por su parte Bonifacio VIII amenaza con la excomunión sobre la cabeza del rey de Francia. En un contexto en el que, si no estás alineado con la Iglesia, puedes enfrentar una cruzada, no es la situación más cómoda que existe. En fin, llegará hasta que seguidores de Felipe van y amenazan, con tropas, al Papa, poniendo fin a una situación explosiva con la muerte de Bonifacio VIII. ¡Qué suerte!
su sucesor, Benedicto IX, no quiere problemas y temporiza la situación durante un año antes de morir también de vejez. ¿Paz a sus almas? El nuevo papa, Clemente V, es elegido en 1305 y con él comienza un juego de poder con Felipe el Hermoso. Sí, porque aunque Bonifacio ha muerto, Felipe aún ve la papauté con muy malos ojos y, dado que la Iglesia desempeña un papel importante en la sociedad medieval de la época, él necesita imponerse mostrando que tiene más poder que el Papa, San Clemente. Y para lograr esta hazaña, Felipe el Hermoso utilizará a los templarios. En una primera reunión entre los dos hombres en 1305, Felipe comparte con Clemente V rumores bastante extraños que circulan sobre la orden y sus miembros. Clemente no está especialmente convencido, no porque los templarios tengan en ese momento la mejor reputación, pero no es mejor ni peor que la de cualquier otra orden. Sin embargo, las acusaciones del rey de Francia son graves. Afirma que estos rumores arrojan luz sobre las verdaderas prácticas de los templarios. Durante las ceremonias de admisión a la Orden del Temple, por ejemplo, se observan cosas extrañas y escandalosas, se obliga al aspirante a templario a pisotear la cruz, a participar en prácticas sexuales desviadas, a renegar de Cristo, a preferir tener relaciones carnales con otros templarios en lugar de mujeres si el deseo es demasiado fuerte. En resumen, todo eso y otras cosas en la misma línea, como que el aspirante debía besar el ano de un templario, sellando así un pacto con las fuerzas del mal, en fin, es la época, no juzguemos. Como dije, el Papa Clemente V no está completamente convencido por este discurso y en general, esta información no conmocionará mucho a los otros soberanos de los reinos de Europa. Excepto quizás el de Aragón, que ve en esto una oportunidad para derrocar a los templarios y recuperar el control de sus tierras. Pero a él le gusta el dinero y no lo oculta demasiado. Estos rumores se propagan cada vez más mediante una propaganda bien organizada del entorno real e infiltran todas las esferas del poder. Tanto es así que, para calmar la agitación, Clemente V quiere iniciar una investigación al respecto en 1307. Y aquí, Felipe el Hermoso hará algo absolutamente increíble en el contexto de la época, intentará eludir al Papa lanzando su propia investigación real por su cuenta. Pues sí, si tiene éxito, podrá decirle a todo el mundo que no solo no necesita al Papa, sino que además, es capaz de resolver los problemas antes que él. Y les recuerdo que los templarios dependen directamente del Papa. Si Felipe gana, toma, de alguna manera, la delantera sobre el Papa ante los ojos de todos. Además, acusándolos de herejes, se coloca como defensor de la cristiandad. Y para eso, saca los grandes cañones. Organiza una inmensa detención colectiva en todo el territorio y el 13 de octubre de 1307, los templarios son capturados en todas partes. No tenemos cifras exactas, pero según algunos escritos, 138 miembros de la orden arrestados en París y 94 en la provincia. El Papa está furioso y envía inmediatamente una carta para quejarse de la actitud del rey de Francia, ya que, de hecho, no tiene el derecho legal de arrestar a los súbditos de Clemente V. La única solución de Felipe para seguir adelante es obtener confesiones sobre las prácticas herejes de los templarios y para eso, utiliza y abusa de la tortura. Tanto es así que muchos miembros de la orden ceden y terminan confesando lo que probablemente no hayan hecho. Ojo, es posible que uno o dos pobres diablos realmente hayan tenido actos carnales entre hombres o algo así, pero aparentemente no eran prácticas muy comunes. Lo que plantea problema es que el líder de los templarios, Jacques de Molay, también confiesa bajo tortura que durante las ceremonias de iniciación, se obliga a renegar de Cristo. Y ahí, no les oculto que es una pequeña victoria para Felipe el Hermoso, que se frota las manos. En 1308, Clemente V se traslada a Poitiers para negociar con el rey sobre el destino de los templarios. Felipe el Hermoso ha alineado sus ejércitos cerca del Papa para dejarle bien claro que está totalmente abierto a la negociación. El resultado es que Clemente se arrodilla reconociendo que la acción del rey de Francia era legítima, pero logra crear dos investigaciones distintas, una dirigida por los obispados con respecto a los miembros de la orden, y otra sobre la orden en sí que será dirigida por el Estado Pontificio. Y dentro de esto, obviamente, deben entender que los obispados son locales, por lo que aunque estén bajo la autoridad papal, los obispados que se encuentran en Francia estarán muy influenciados por el propio rey de Francia. En fin, huele mal para los templarios y estas dos investigaciones deben llegar a su fin en 1310, cuando se pronunciará el veredicto. Pero el problema es que a gran escala, es difícil extraer confesiones de todos los templarios. Por ejemplo, en la ciudad de Senlis, 122 templarios están detenidos y 70 de ellos nunca confesarán nada. Como resultado, la investigación se estanca y se retrasa. Durante el año 1310, más de 600 templarios se reúnen para enfrentar juntos las acusaciones en su contra. Afirman que todo esto es difamación y exigen detener esta caza de brujas. Sin embargo, cerca de 60 de ellos, que habían confesado sus pecados en 1307 y que ahora se retractan, son arrestados y enviados a la hoguera el 12 de mayo de 1310. Así, al menos, les dan su merecido a estos reincidentes.
Sí, a los reincidentes es como se les llama a los herejes que confiesan y luego niegan. ¿Es que el sindicato de templarios de la época, pues, no estaba en su mejor momento? En cualquier caso, disuade a todos los demás que se retractan y ya no se atreven a defender la orden. Después de este vano intento de resistencia, las conclusiones de las investigaciones solo pueden presentarse en 1311 durante el Concilio de Viena. Y ahí, la mayoría de los religiosos están de acuerdo en algo: las pruebas a nivel europeo claramente no son suficientes para condenar a los templarios. Bueno, excepto para los franceses, claro, ellos tienen todas las pruebas que quieren. Pero si la gran mayoría de los religiosos encargados de llegar a estas conclusiones no quieren condenar a los templarios, Clemente V vacila. Está bloqueado por la presión que ejerce sobre el Felipe el Hermoso. Y no solo en sentido figurado, ya que el rey de Francia incluso moviliza su ejército para enviarle un saludo amistoso. El Papa, en un callejón sin salida, decide entonces un farol para intentar salvar al máximo de templarios. No condena a la orden por herejía, pero decide disolverla administrativamente. Así, el problema desaparece y los miembros de la orden no son condenados. Al menos, no aquellos que confiesan sus pecados. En cambio, aquellos que niegan o que han vuelto atrás en sus declaraciones están en apuros y Clemente V, que no quiere saber más de este asunto, deja que las cosas se resuelvan a nivel local. Además, emitirá una bula pontificia explicando que cualquier persona que vuelva sobre este asunto será excomulgada, así que ya no se hablará más de esto. Se puede decir que no es una fiesta para los templarios del Reino de Francia. Sin embargo, hay una excepción: los 4 líderes de la orden que la papauté quiere juzgar ellos mismos. Una buena noticia para Jacques de Molay, el gran maestre de la orden, que espera así poder obtener una audiencia que no ha tenido con el Papa para exponer sus argumentos. Sin embargo, en marzo de 1314, la Asamblea Papal condena a los líderes a prisión perpetua sin que Jacques haya podido defenderse. Aturdido, se rebela con uno de sus compañeros y se retracta de todas las confesiones que había hecho. Antes de que el Papa pueda reaccionar, Felipe el Hermoso decide que el juego ha durado lo suficiente y hace enviar a Jacques de Molay y a su compañero de infortunio, Geoffroy de Charnay, a la hoguera. Un nuevo golpe de fuerza del rey de Francia que logra así su objetivo: afirmar su total supremacía frente a la papauté. Con la muerte de Jacques de Molay, la orden se extingue definitivamente. En toda Europa, las encomiendas templarias pasan a la orden de los hospitalarios y los antiguos miembros de la orden se dispersan en otras órdenes religiosas o regresan a la vida civil, mientras que los menos afortunados son ejecutados. Felipe el Hermoso marca con su reinado una ruptura con el mundo medieval y su dominio del poder pontifical tal como lo conocíamos hasta ahora. Con su empeño en imponer su total poder sobre el Reino de Francia, aleja cada vez más a la papauté de los asuntos del reino. Clemente V, por su parte, intentó resistir al rey de Francia pero cedió ante la audacia de Felipe, lo que le valdrá ser considerado por Jacques de Molay, según la leyenda, como un traidor. Y así es como concluyo este episodio con este increíble desmentido de la maldición medieval. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algunas cosas. Los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos episodios. Adiós.